Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La COP30 en Brasil, en el corazón de la Amazonía brasileña, reúne a miles de delegados, a científicos, a activistas, a líderes de todo el mundo. Se encuentran bajo el paraguas de Naciones Unidas para intentar pactar un camino común frente a la crisis climática. Sin embargo, no es ese el lado que vamos a mirar hoy de las múltiples facetas que adornan a esa COP30. Más allá de discursos sobre sostenibilidad o compromisos de reducción de emisiones, esta cumbre refleja otra cosa, el momento político en el que llega el planeta, un tiempo en el que el multilateralismo está exhausto, está de retirada y el orden internacional claramente fragmentado. La COP30 no es solo una cita medioambiental, es sobre todo un espejo del desorden global en el que vivimos. Un escenario donde cada país comparece ya no parte de una comunidad internacional cohesionada, sino como actor en un tablero en el que los intereses nacionales son los que pesan más que cualquier otra causa compartida. Lo que se observa en Brasil no es tanto una falta de acuerdos climáticos, sino una falta de propósito político común, una falta de proyecto común. El siglo XXI comenzaba, lo sabemos, con la promesa de un mundo cooperativo, globalizado, más abierto. 2 décadas después, la narrativa en esa línea está completamente desaparecida. Estados Unidos, durante medio siglo, marcó el ritmo del orden liberal, pero no ejerce ni liderazgo moral ni institucional. Donald Trump no ha viajado a Brasil, tampoco lo han hecho otros jefes de Estado de peso. En la ausencia de las principales potencias en esta cumbre, en una cumbre que en principio es la de máxima magnitud en este ámbito, no es una anécdota, es una declaración de indiferencia ante los mecanismos multilaterales que en otro tiempo se consideraban esenciales. Pasaban lista y había que estar, ahora da igual. El multilateralismo nacía, lo sabemos, en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial con un objetivo claro: evitar que el mundo volviera a fracturarse. Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, eran algunos de los protagonistas de ese andamiaje de la arquitectura internacional. Hoy todas esas instituciones son más testigos de un cambio de era que árbitros de la misma. Han perdido autoridad, legitimidad, incluso si me apuran, ante un sistema internacional que ha dejado de creer en las reglas porque no cree ni siquiera en ellas el árbitro. La guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza, las tensiones en el Indo-Pacífico, la propia competencia entre Estados Unidos y China han terminado convirtiendo la diplomacia en un campo de trincheras ideológicas, de intereses fragmentados en el que las alianzas son más coyunturales que por principios. La cooperación, que siempre iba con sus defectos, pero marcando la tendencia de ese multilateralismo, ahora es desconfianza, pero eso sí, todo marcado por una realidad de interdependencia, porque los efectos de esa globalidad, de esa globalización que hemos vivido durante varias décadas, siguen estando ahí. Esos no se borran de un plumazo. Antes la interdependencia era garantía de estabilidad, pero ahora es un arma. Cada potencia la utiliza para protegerse, para presionar a los demás. Lo hemos visto con China y con las tierras raras. La COP30 lo que hacen es simbolizar un orden caótico, un orden sin centro claro. Occidente sigue hablando con su discurso y con su mirada puesta casi en su propio ombligo de valores universales, pero la credibilidad europea se erosiona cada vez más porque sigue actuando por propia conveniencia, con dobles raseros y sin dar el protagonismo a los países emergentes que estos reclaman. China promueve la idea de un multilateralismo alternativo, pero lo hace, obviamente, bajo sus lógicas de poder, de control, de no respeto de los derechos humanos, que dice son un concepto occidental, y dice que cada uno tiene que ver cómo vela por los seres humanos que hay en su territorio, según quiera,
Por lo tanto, el llamado sur global, representado con más fuerza que nunca en foros como este COP30, se siente legitimado para reclamar un lugar propio, aunque no siempre estén de acuerdo en la estrategia a seguir, pero evidentemente lo que había antes no les satisface. Brasil, con Lula, intenta proyectar a su país como voz de equilibrio, como un mediador entre distintos mundos, pero su liderazgo regional se enfrenta a una realidad que es indiscutible. Iberoamérica está fragmentada, falta de cohesión. Durante un tiempo fue escenario de consensos, hoy aparece dividida entre modelos políticos opuestos, economías vulnerables y al final el hecho es que la gobernanza global ha perdido su sentido de comunidad. No faltan acuerdos, falta voluntad de cumplir con esos acuerdos. Tenemos un Occidente, Estados Unidos y Europa, que sigue en cabeza, podemos decir, de liderazgo mundial, pero por inercia. Una China que es cada vez más pujante y más ambiciosa, pero que no propone un modelo universal alternativo, sino que cada uno se cuide como pueda. Rusia, que está debilitada por la guerra de Ucrania y opera como una potencia más disruptiva, y un báculo sobre el que se apoya China para intentar seguir minando esa predominancia de Occidente. Y luego tenemos India, Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudí, Indonesia, que aprovechan el vacío para proyectarse regionalmente y cada uno a su manera. Estamos dando lugar a un mundo de poderes medianos, donde nadie termina de mandar del todo, pero todos intentan influir en la medida de sus posibilidades. Son alianzas que se hacen y se deshacen según conveniencias muy coyunturales. Al final, como diría Bauman, la geopolítica se ha vuelto líquida y la diplomacia, esto lo diría Trump, transaccional. No obstante, el vacío de liderazgo también abre oportunidades. Veremos quiénes son capaces de arrimar el ascua a su sardina. Serán los que salen ganando. Esperemos que en ese contexto, sin consensos y sin dirección y proyecto común, no seamos todos los que al final salimos perdiendo. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La Oficina Central de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece un servicio de atención preferente para mayores y personas con discapacidad. Porque sabemos que cada persona cuenta y merece un trato adaptado a sus necesidades, con personal de apoyo y atención inmediata para que tu trámite sea más fácil y rápido. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos con la información geopolítica de la jornada. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. El cierre del gobierno estadounidense a punto de llegar a su fin. Varios senadores demócratas han alcanzado un acuerdo con los republicanos para poner fin a 40 días del cierre del gobierno federal y permitir pagar a los funcionarios y agencias hasta el 30 de enero. El nuevo proyecto debe ser votado en el Pleno del Senado y obtener el aval de la Cámara de Representantes. Donald Trump recibe en la Casa Blanca al presidente sirio. Será el primer mandatario de Siria en visita a la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946. Antiguamente afiliado a Al-Qaeda, el grupo de Ahmed al-Sahara, Hayat Tahrir al-Sham, fue eliminado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio. Se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza. Mes durante el cual han continuado ataques puntuales de Israel sobre Gaza que se han saldado con la muerte de más de 200 gazatíes. 3 soldados israelíes también han muerto por ataques de grupos palestinos. En estos 30 días no se ha completado en la primera fase del acuerdo a falta de la entrega de 4 cadáveres de rehenes por parte de Hamas a Israel. En Francia, el Tribunal de Apelación de París concede la libertad condicional a Nicolas Sarkozy. Lo hace 20 días después de su encarcelamiento en la prisión parisina de La Santé por la financiación en Libia de su campaña electoral en las presidenciales de 2007. Un supertifón azota a Filipinas. Allí han muerto 2 personas y más de 1,4 millones han sido evacuados. El supertifón se desplaza ya hacia el mar de China meridional, donde podría volver a intensificarse antes de dirigirse al estrecho de Taiwán. Los reyes inician visita de Estado a China. Lo hacen con una primera parada en la ciudad de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, una región central de casi 90 millones de habitantes, conocida por su riqueza histórica y cultural y por ser la cuna de los populares osos panda. Último debate electoral en Chile. Los 8 aspirantes a la presidencia de Chile se enfrentan al último debate antes de las elecciones del 16 de noviembre, con la izquierdista Janet Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. Comienza en Brasil la COP30. La 30ª Cumbre Climática de la ONU arranca este lunes oficialmente en la ciudad de Belén, en la Amazonía brasileña, con una larga lista de tareas pendientes y la misión de poner freno a la creciente ola de negacionismo con la asistencia de representantes de unos 170 países. Profundizamos ya en todas esas informaciones, Blanca. Con más de 2.700 vuelos cancelados y a punto de cumplirse 40 días del cierre del gobierno en Estados Unidos, el bloqueo legislativo en el Senado se ha superado. John Thune, líder de la mayoría en el Senado. Señor presidente, tras 40 largos días tengo la esperanza de que por fin podamos poner fin al cierre y no necesito repasar todas las razones por las que es imperativo que reabramos el gobierno lo antes posible, desde la situación verdaderamente precaria en la que nos encontramos con respecto al transporte aéreo hasta el hecho de que nuestro personal lleva 40 días trabajando sin cobrar. Todos nosotros, republicanos y demócratas que apoyamos este proyecto de ley, sabemos que es ahora el momento de actuar. Pasadas las 4 de la madrugada hora española, saltaba el anuncio de un primer acuerdo entre demócratas y republicanos para poner fin al que es ya el cierre del gobierno federal más largo de la historia. Durante estos 40 días, la falta de acuerdo ha dejado sin sueldo a más de 650.000 funcionarios, ha congelado las ayudas alimentarias a más de 40 millones de estadounidenses y ha sembrado el caos en la mayoría de aeropuertos del país. Pero vamos a ver en detalle qué han acordado demócratas y republicanos para poner fin, al menos temporalmente, al cierre del gobierno federal de Estados Unidos. Rubén Gil. Aunque parecía complicado en la madrugada española, demócratas y republicanos han alcanzado un compromiso para aprobar una resolución de continuidad que permita volver a financiar el gobierno federal hasta finales de enero de 2026. El acuerdo incluye que los empleados federales que fueron despedidos o que recibieron avisos de despido durante el cierre sean reincorporados y que se les reconozca la paga atrasada. Se acuerda además que haya una votación en diciembre sobre la extensión de los créditos fiscales para ayudar a reducir los costes de los seguros de salud, aunque la extensión no está garantizada de momento. Muchos demócratas consideran que esto es insuficiente e incluso el líder del Senado, Chuck Schumer, se opone al acuerdo tal y como está
porque considera que cede demasiado sin garantías suficientes para la salud. Les dimos a los republicanos no una ni dos, sino 3 oportunidades este año para extender los créditos fiscales para las primas del ACA. Los republicanos dijeron no cada vez. El viernes les ofrecimos a los republicanos un compromiso, una propuesta que extendería los créditos fiscales del ACA por un año y abriría el gobierno al mismo tiempo. Una vez más dijeron que no. Este cierre del gobierno federal ha durado un récord de 40 días y ha provocado la suspensión de sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impacto de cupón de alimentos para los más pobres o largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria. Ante la falta de salarios, muchos funcionarios se han visto obligados a recurrir a donaciones de comida o a préstamos de emergencia. Todos esos mientras un gran número seguía trabajando sin recibir su nómina. Además, los analistas comenzaban a temer que el largo parón en la capacidad del gobierno federal para operar de manera plena iba a comenzar a tener un impacto irreversible en el crecimiento de la economía estadounidense. Y se cumple este lunes un mes del alto el fuego en Gaza tras más de 2 años de conflicto entre Israel y Hamas. Alto el fuego impulsado por Donald Trump y que aún se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos a seguir. Gemma González. Hoy por hoy las incertidumbres son más que las certezas cuando hablamos del primer mes del alto el fuego en la franja de Gaza. En estos 30 días se ha producido un cese sustancial de los combates tras más de 15 meses de guerra en Gaza. Se ha facilitado el intercambio de rehenes por presos. Hamas ha liberado 20 rehenes vivos y ha entregado 24 cuerpos de los 28 rehenes muertos que quedaban en el enclave palestino. A cambio, Israel ha liberado a cientos de presos palestinos. La ayuda humanitaria hacia Gaza también ha mejorado. Hay una sustancial entrada de suministros y combustibles, lo que supone un alivio para la población gravemente afectada. Los desplazados además han regresado a Gaza tras la pausa en los combates, lo que ha supuesto sin duda un respiro para muchas familias. Aunque el alto el fuego cumple hoy un mes sin que se haya roto por el momento, sí ha habido incidentes de ataques aislados, lo que evidencia que el cese no es totalmente estable. En su primer mes, la tregua ha pasado 2 jornadas en las que se temió su ruptura definitiva, el 19 y el 28 de octubre. En ambos casos, Israel denunció que militantes de Hamas habían atacado a sus tropas en zonas de Gaza controladas por sus fuerzas, causando un total de 3 soldados israelíes muertos. Unas acusaciones de las que se desvinculó el grupo terrorista. Sin embargo, y como represalia, el ejército de Israel lanzó una oleada de ataques para luego anunciar que volvía a instaurar el alto el fuego. Durante este mes de tregua, Cisjordania ha vivido además un repunte de la violencia de colonos y tropas israelíes. En este escenario, las negociaciones para una segunda fase que debía consolidar un cese más duradero están estancadas, hasta que Hamas no entregue a Israel los cuerpos de los rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza. El grupo terrorista argumenta dificultades logísticas para localizarlos entre los escombros, mientras que Israel le acusa de retrasar deliberadamente su entrega para aplazar el diálogo sobre su desarme, previsto para la segunda fase del pacto. Esta segunda fase prevé la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un programa de reconstrucción con apoyo de países musulmanes. Viaje histórico de los Reyes a China, un viaje visto como parte del acercamiento entre España y China con un alto contenido político y económico y que es el primero de tan alto nivel en los últimos 18 años. El viaje se enmarca en el 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral España-China, lo que convierte la visita en un hito de relaciones bilaterales. La visita de Estado de los Reyes a China supone además un refuerzo de la dimensión económica. Actualmente hay cerca de 600 empresas españolas en China, en sectores que van desde la automoción hasta la consultoría, el textil o la electrónica. El rey presidirá varios foros empresariales, visitará fábricas como la de la española Gestamp y fomentará la inversión china en España. Desde nuestro país se busca equilibrar la balanza comercial, aprovechar el enorme mercado chino y atraer inversiones que generen empleo de calidad. Rafael Galán del Río, economista, experto en China. Pues efectivamente es una visita muy importante, a pesar de que quizá no se anuncie ningún plan de inversión. Aún así, efectivamente, la relación ahora mismo entre España y China es muy positiva. Las empresas chinas tienen mucho interés en continuar invirtiendo en España. Ya hemos tenido, pues varios casos de éxito y algunas otras empresas, sobre todo el sector
automovilístico, que han declarado ya sus intenciones de establecer algunas fábricas, primero de ensamblaje y después fabricar pues los componentes también allí en España. Esta visita tiene además una dimensión diplomática y geopolítica. China es una potencia mundial clave con fuerte influencia global. La visita, sin embargo, no está exenta de cierta polémica, ya que reforzar vínculos con el gigante asiático puede generar tensiones con otros socios tradicionales de España, como los países de la Unión Europea o los aliados transatlánticos, que ven con cautela algunos movimientos hacia China. Desde China aseguran, entre tanto, que mientras otros países europeos continúan rindiendo pleitesía a Estados Unidos, España se alinea abiertamente con China, lo que para los medios oficialistas chinos es una prueba audaz e inteligente de nuestro país. Para la prensa china, la visita del rey Felipe a China es mucho más que un mero trámite diplomático, ya que, señalan desde Pekín, España se ha enfrentado directamente a Estados Unidos, ignorando las amenazas de Donald Trump sobre una expulsión de la OTAN. Para la prensa oficial china, el resto de países europeos deberían seguir el ejemplo de España y proteger sus propios intereses, y no, dicen, los de Donald Trump. Y mientras los reyes están en China, Sánchez se encuentra en Brasil para asistir a la 30ª Cumbre del Clima de Naciones Unidas, donde hace unos días anunciaba que España aportará 45 millones de euros para luchar contra el cambio climático. España reafirma su compromiso con el multilateralismo climático, 45 millones de euros entre el Fondo de Adaptación, el Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños y la facilidad de financiación para observaciones sistemáticas de la Organización Meteorológica Mundial. Por tanto, concluyo, el clima es mucho más que una estadística, es el pan que falta cuando hay sequía o la casa que se pierde cuando llega la riada. Si no tenemos y tomamos acciones decididas para reducir drásticamente las emisiones, existe un riesgo real de que en la próxima década se rebasen los 2 grados de aumento de temperatura, y todos sabemos las consecuencias tan devastadoras que tendrá para nuestros países. Así que evitémoslo. El anuncio de Sánchez, como decimos, hizo hace unos días, aunque es hoy cuando arranca oficialmente la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, cumbre que se celebra por primera vez a las puertas del mayor bosque tropical del planeta, el Amazonas, y que tiene por objeto debatir sobre los avances en la lucha contra el cambio climático. Paloma Arnaldos. Desde hoy en Brasil, en concreto en la ciudad de Belém, se dan cita 170 países para debatir sobre el cambio climático. Varios son los asuntos clave que abordará esta COP30. Uno de los focos será la llamada evaluación global del Acuerdo de París, para ver cuánto se ha avanzado en la reducción de emisiones y en la adaptación y financiación climática. Se espera que los países actualicen sus compromisos nacionales y suban sus metas. Se abordará también asuntos como la transición energética, la adaptación al cambio climático, la resiliencia de las ciudades y las finanzas climáticas. Y es que un gran reto será movilizar dinero, tanto público como privado, para que los compromisos se conviertan en acciones reales. Otro de los focos de actuación de la COP30 será que la acción climática sea equitativa, que los países del sur global, pueblos indígenas y comunidades locales tengan voz, se reconozcan sus derechos y se les apoye. Esta cumbre del clima de la ONU, sin embargo, genera muchas incertidumbres ante las grandes ausencias. Estados Unidos no enviará siquiera funcionarios de alto nivel, y es que es, recordemos, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, junto con India, que tampoco enviará representantes de alto nivel. Aunque China, otro de los grandes emisores globales, sí enviará una delegación, el presidente Xi Jinping tampoco asistirá a la cumbre. Ausencias también de líderes europeos como Keir Starmer. Especialmente significativa su ausencia, ya que Reino Unido es uno de los países con tradición de liderazgo climático europeo. Muchas otras naciones, sobre todo del sur global, han reducido también el tamaño de sus delegaciones o directamente no van a asistir, por causas como alojamiento caro o costes logísticos. Esto pone en duda la inclusividad de dicha cumbre. Y ahora vamos con el repaso de las cabeceras internacionales. Ya saben, ese intento que hacemos para comprender cómo el sesgo de los diferentes medios y los diferentes países
cambian la forma en la que nos cuentan las cosas. Vamos con Blanca del Tronco a hacer este repaso y comenzamos precisamente como terminaban las crónicas con la COP30 en Brasil. ¿Por qué? Porque es la que encabeza la primera página del británico The Guardian. Y lo hace con una entrevista de la conferencia internacional a André Correia do Lago. En ella el director de la COP30 lamenta que los países ricos han perdido entusiasmo por combatir la crisis climática, mientras que China avanza a pasos agigantados en la producción y el uso de equipos de energía limpia. Brasil pretende que la cumbre que comienza hoy se centre más en la implementación de compromisos ya adquiridos que en el establecimiento de nuevas metas. Nos vamos hasta Alemania. Allí el Frankfurter Allgemeine Zeitung también se hace eco del comienzo de la COP30. El rotativo alemán señala que el cambio climático ya ha obligado a 250 millones de personas a huir de sus hogares. Incide además en que los efectos de estos fenómenos climáticos coinciden en gran medida con regiones en conflicto, y tras hablar con el jefe de ACNUR, Filippo Grandi, se hace eco de su petición de medidas concretas en lugar de promesas vacías justo en la antesala del encuentro en Brasil. Russia Today recoge el mensaje, entre tanto, que ha pronunciado Nicolás Maduro hacia la cumbre CELAC-Unión Europea. Según el medio ruso, el presidente de Venezuela advierte contra el resurgimiento de la doctrina Monroe, con la que Estados Unidos busca forzar cambios de regímenes en países de América del Sur para hacerse con sus inmensas riquezas y recursos naturales. Maduro sostiene que las actividades de Estados Unidos en el Caribe violan el derecho internacional y atropellan la vida humana. Vamos hasta Estados Unidos. Allí The Washington Post nos cuenta cómo se le complica la situación judicial al expresidente de Corea del Sur. El fiscal especial designado para ejercer la acusación en el juicio contra Yoon acusa al expresidente de poner en riesgo la seguridad nacional de Corea del Sur al supuestamente enviar drones espía a Pyongyang en octubre del pasado año en un aparente intento de provocar una represalia por parte de Corea del Norte y precipitar un conflicto que justificara la declaración de la ley marcial. Y de un expresidente en problemas a otro, aunque Nicolás Sarkozy ha salido, al menos de momento, de la cárcel este mismo lunes. Un asunto que llevaban todos los rotativos galos. Nos hemos fijado en Le Monde, que nos cuenta que el recurso de los abogados de Nicolás Sarkozy ha tenido éxito. Argumentaban que la legislación francesa sobre prisión preventiva sostiene que solo es aceptable si constituye el único medio para salvaguardar pruebas, prevenir la coacción, evitar la fuga o la reincidencia o proteger a la persona. El expresidente ya está en la calle, pero la vista por la apelación de su sentencia condenatoria tendrá lugar el próximo mes de marzo. La agencia rusa TASS se hace eco de la polémica en Reino Unido debido a la manipulación de un discurso de Donald Trump. Se trata de la edición de unas palabras previas al asalto al Capitolio y que ha provocado la dimisión de 2 altos cargos de la BBC. El propio Trump se ha congratulado por ello, ha asegurado que los periodistas que han dimitido son personas muy deshonestas que intentaron influir en las elecciones presidenciales, y lo más grave para Trump son de un país extranjero considerado el principal aliado de Estados Unidos. Desde Qatar, Al Jazeera hace seguimiento de los ataques israelíes en Palestina. Sostiene que en las últimas horas se han producido ataques con drones tanto en Gaza como en el sur del Líbano, y recoge también incidentes en Cisjordania, en este caso con la quema de olivos palestinos, mientras recuerda que el asesor presidencial estadounidense Jared Kushner ha llegado a Israel, donde se espera que se reúna con los líderes israelíes para resolver los problemas relacionados con el alto el fuego que lleva 5 semanas vigente. Y terminamos este repaso de prensa internacional, de cabeceras de los distintos países, con The Hindustan Times, que mira hacia Estados Unidos y hacia la Casa Blanca. El periódico indio se centra en la histórica visita del presidente sirio Ahmed al-Shara a Estados Unidos, donde se reúne con Donald Trump. Recuerda que es el primer sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946, y también hace hincapié en el que hasta el mes de julio al-Shara y su grupo estaban en la lista de terroristas internacionales y se ofrecía una recompensa de $10 millones por él. ¿Aún no tenéis organizada la fiesta de Navidad de tu empresa? Tranquilo, en Loom Events lo tienen todo bajo control. Espacios espectaculares, catering de otro nivel, diseño, audiovisuales y experiencias únicas que dejarán a todos con la boca abierta. Haz que tu evento sea el evento del año. Descubre cómo en loomevents.es. Dicen que hay lugares que se saborean y Peñafiel es uno de ellos. Entre viñedos y bodegas, historia y gastronomía, te espera el mejor municipio enoturístico de España. Un castillo de cuento, un vino que emociona y un paisaje digno de película. Peñafiel, más que un destino, una experiencia que se brinda.
¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Tras más de 4 décadas de guerra, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, anuncia su disolución y la retirada de sus fuerzas del territorio turco. Una decisión histórica que puede poner fin a un conflicto largo, el mayor, entre un Estado de Oriente Medio y su minoría étnica más numerosa. Desde prisión, su líder histórico, Abdullah Öcalan, llamaba de poner las armas. Ankara hablaba de nueva página entre turcos y kurdos. Analizamos qué hay detrás de este giro, implicaciones regionales e incluso equilibrios que pueden cambiar en toda la zona. Lo hacemos con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Como digo, este enfrentamiento, el de los turcos y el PKK,
es una de los conflictos más recurrentes, más largos, más violentos. ¿Por qué este cambio histórico? ¿Por qué este giro? ¿Qué ha cambiado en la política turca o en la dinámica regional para que parezca que tiene visos de realidad este proceso? Pues yo diría sobre todo la imposibilidad de llevar a cabo ciertos postulados, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del Kurdistán. El Kurdistán no es una región solo turca, sino que, bueno, pues también está en Siria, está en Irán, está en diferentes países, y eso al final, pues la necesidad de tener un Estado kurdo, que es lo que reclamaban o por lo que luchaban, mejor dicho, en estos años, bueno, pues es materialmente imposible, por lo que estamos tratando de 4 soberanías diferentes, ¿no? Yo creo que van más por ahí los tiros. Habrá que ver cuál es la letra pequeña, qué se está moviendo y sobre todo cómo va a impactar esto en la política turca, porque en Turquía, entre otras cuestiones, en la Gran Asamblea, en el legislativo turco, hay una barrera electoral que no es una barrera, es casi un techo, porque se necesita o se exige el 10% del voto electoral para poder entrar en el reparto de escaños, ¿no? Y esto es una herramienta que servía al gobierno de Ankara para evitar que el PKK, por ejemplo, tuviera una representatividad acorde a lo que es su fuerza electoral, y habrá que ver también si por ahí hay también cambios y se rebaja, por ejemplo, esa barrera electoral, cómo se canaliza toda la participación kurda en la política turca, claro, ya normalizada. Bueno, hay un montón de derivadas internas, externas, por cerrar un poco la demanda, ¿no?, del PKK o de los kurdos, que sabemos que eso sería demasiado prolijo hablar de ello ahora, pero en realidad fueron traicionados por Occidente en el Tratado de Sèvres y todo aquello a comienzos, en las primeras décadas del siglo XX. Es el mayor pueblo, vamos a decir, sin un Estado del mundo, son 30 y tantos millones, 40 millones, pero en cualquier caso, lo que decías tú, están muy diseminados. Tienen un Estado autónomo en Irak, tienen la presencia en Irán con muchos problemas, tienen la presencia en Siria. ¿Qué pide hoy al Estado turco o qué le puede dar el Estado turco a los kurdos? Quizá reconocimiento político o cultural, porque lo que es una independencia o una autonomía en el sureste del país, evidentemente no se lo van a dar. ¿Es una rendición? ¿Es una integración? ¿Qué es? Yo creo que sobre todo es una constatación de la realidad. Es verdad que el Tratado de Sèvres imponía condiciones muy draconianas, sobre todo para Turquía, y luego, pues, no solo la cuestión kurda, había alguna otra también sobre la mesa, pero yo creo que constatan la imposibilidad de llevar a cabo sus postulados. Estamos hablando de una nacionalidad, en el mejor de los casos, sin Estado, como tú bien decías. Yo no creo que Erdogan esté por la labor de reconocer autonomías o federalizaciones del territorio turco. Erdogan tiene y Turquía es un Estado centralizado, administrativamente puede haber alguna división, pero no veo ni siquiera que pudieran conseguir eso. Otra cosa es lo que tú también mencionabas, la parte cultural, el reconocimiento de lo que es la identidad cultural kurda, pues igual que tenemos los alevíes o cualquier otras minorías. No vamos a hablar de la minoría armenia en Turquía porque puede ser un poco problemático, pero sí, por ejemplo, la minoría cristiana, ¿no? Eso que en el Imperio Turco se llaman los millet, ¿no?, las nacionalidades. Yo creo que por ahí sí que le pueden ofrecer algunas cuestiones, sobre todo relacionadas con la lengua, la cultura, esa identidad, por así decirlo, más desde el punto de vista del folclore que de la política real. Miremos hacia el exterior, porque es una zona verdaderamente relevante, ¿no?, en el mundo. Hay voces que señalan que quizá esa... Por un lado, evidentemente en todo este proceso está el pragmatismo que tú apuntabas, ¿no?, por parte de los kurdos, que ven que es darse contra un muro. Pero por otro lado, hay quien dice también que Turquía es más, digamos, generosa con los kurdos en este caso, porque temen alineamiento entre Israel y los kurdos después de esa llegada de al-Sara al régimen, al poder en el país vecino, en Siria, ¿no?, una vez sustituyó el régimen de Bashar al-Assad. Yo me pregunto, ¿esto se puede leer también en clave regional? ¿Es un movimiento preventivo de Ankara que al final
es la protagonista de todo lo que ha sucedido en Siria en los últimos tiempos. Sí, sin duda, y al final tampoco se nos tiene que olvidar que tras la guerra de Irak hace 20 años, los kurdos tuvieron ahí sí un nivel autonómico, ¿no? Podríamos decir en términos del lenguaje político español, pero sí que es verdad que al final, pues los enemigos de mis enemigos, pues tienen una relación particular. Turquía es un actor regional de primer orden en la región. El cambio en Siria, pues ha propiciado también estos nuevos movimientos, y yo entiendo que Erdogan, pues ha querido jugar esa baza, ¿no? También ante lo que está sucediendo en Siria. Los kurdos dentro de cada estado han tenido una relación compleja, ¿no? Digo, por ejemplo, el caso de Irak, porque, pues es verdad que ahí sí que salieron un poco ganando, por decirlo de alguna manera, pero más allá de eso, en Irán la situación tampoco llega a esos niveles. En Siria las tornas han cambiado radicalmente y Erdogan sabe muy bien lo que hace, y más allá de que se le pueda ir la cuestión de las manos, pues habrá puesto también sus remedios, no solo paños calientes, sino que ha conseguido desactivar este conflicto interno que durante décadas pues condicionó mucho la política turca, igual que lo hizo, por ejemplo, el ejército en Turquía, ¿no? El país está, desde el punto de vista político, en los últimos 20 años experimentando grandes cambios, no solo por lo que se llama la islamización del país propiciada por Erdogan. Erdogan tuvo los 10 primeros años más o menos un viraje, o no un viraje, era un político que mostraba cierta convicción europeísta. Es verdad que a partir del año 2014, cuando el sistema se presidencializa, la cosa cambia, y a partir de ahí pues tenemos toda esta serie de hitos, no solo desde el punto de vista cultural, de la islamización del país, de la desactivación del ejército en la política. Los golpes de Estado por parte de la élite militar eran bastante frecuentes. Turquía está entrando en una nueva era, lo que llaman el neokemalismo, ¿no? Erdogan puede ser el nuevo Atatürk, solo que deshaciendo el legado del anterior Atatürk. Fíjate cómo será esta cuestión que mencionábamos de la rivalidad regional ahora mismo entre Turquía e Israel, que hoy mismo hay respuestas del Ministerio de Defensa israelí atacando al propio Erdogan con un montaje con inteligencia artificial y diciendo que las órdenes de arresto que han emitido, porque esto ha sucedido, ¿no? Desde el Ministerio Fiscal turco contra altos cargos israelíes, y precisamente ha sacado a colación todo este conflicto. Dice, son más apropiadas para la masacre contra los kurdos que para hablar de otras cuestiones, con lo que es evidente que hay una rivalidad entre dos potencias que son las preponderantes ahora mismo en esa zona del mundo, en el Levante, ¿no? Mediterráneo, pero que no, es evidente, no va a entrar en conflicto, no hay esa visión, pero la hostilidad es tremenda. Sí, pero una cosa es el lenguaje hostil que pueda llevarse a cabo desde el punto de vista diplomático, político, y otra cosa es que Erdogan entre de lleno en Israel, o que Israel se lance a atacar determinadas posiciones turcas, como ha hecho con Irán, ¿no? Yo creo que ese es un extremo que los dos saben que no les beneficia a ninguno de ellos, sobre todo porque entre medias hay un polvorín tremendo que se llama Líbano, que se llama Siria, y al final pues puede suponer revolver todavía más las aguas de esta región ya de por sí difícil desde el punto de vista de la diplomacia internacional, ¿no? En Siria, sobre todo, es donde tenemos el principal actor que ha cambiado considerablemente en las últimas no semanas, ya incluso meses, pero yo creo que, más allá de esos ataques no iremos a ninguna otra posibilidad militar, porque ya digo, a ninguno de ellos le conviene. Claro. Erdogan tiene también una situación interna bastante complicada con los opositores, con el CHP, ¿no? La alcaldía de Estambul ha sido quizá el ejemplo más paradigmático de enfrentamiento con la oposición, y Netanyahu pues tiene también una situación compleja bastante interna, causas judiciales, todo lo que es la guerra en Gaza. Ahora parece que, con ese acuerdo mediado por Estados Unidos, parece que la cosa estaba un poco más tranquila, por decirlo de alguna manera, pero Netanyahu tiene también cuestiones de primer orden interno, igual que los tiene Erdogan, y es donde tienen que poner, o lo inteligente sería que pusieran ahí el foco, ¿no? Erdogan puede acabar
en prisión, Netanyahu puede acabar en prisión, Erdogan no tanto, Erdogan tiene también su colchón creado, ¿no?, de intereses, etcétera, pero bueno, tiene esa situación que en Turquía las elecciones periódicas se van sucediendo y cada vez pues vemos más contestación, ¿no?, sobre todo en las elecciones locales en las que, bueno, pues Ekrem İmamoğlu, que era el llamado a desafiar el poder omnímodo de Erdogan, pues acabó en prisión, ¿no? Todo esto son situaciones particulares que hacen que yo ese escenario del enfrentamiento directo pues no lo termine de ver, y sobre todo porque dentro de todo Israel y Turquía, a pesar de todos los defectos y todos los perjuicios que puedan generar, son democracias más o menos estables en una región ya de por sí caracterizada por una enorme inestabilidad. Quizá Jordania también ahí sea un poco el paréntesis, pero en ese polvorín, que yo creo que es la palabra que refleja claramente la situación, son dos países relativamente estables, ¿no? Y eso pues no le conviene a ninguno de los dos. Con ese análisis nos vamos a quedar. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de CEU San Pablo. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. A vosotros, como siempre. Gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En este siglo XXI que vivimos sabemos que hay cuestiones como la tecnología que están cambiando las guerras, los enfrentamientos, las disputas entre países. Sin embargo, a pesar de lo moderno, a pesar de lo tecnológico, también vuelven a cobrar relevancia que tuvieron en otras épocas, pero que la habían perdido. Fenómenos como las compañías militares privadas, los grupos de mercenarios que combaten o que protegen intereses económicos o que se utilizan para desestabilizar regiones enteras, desde África, pasando por Ucrania, por Oriente Próximo. Esto al final es relevante porque redefine las reglas de los conflictos, difumina líneas entre guerra y negocio, afecta al derecho internacional. Lo analizamos con Guillermo Gangi Guillén, que es Giuseppe Gangi Guillén, que es director del Máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional de la Universidad Nebrija. Vamos a ver el papel que juegan estos actores en la época moderna. Giuseppe, bienvenido. Buenas tardes. Rafa, buenas tardes. Como diría el ministro de Defensa ruso, estamos hablando de pequeñas organizaciones voluntarias que quieren prestar un servicio aquí en el Ministerio de la Defensa ruso. Es que la verdad es que lo dices muy bien, ¿no? Hemos visto cómo los mercenarios han pasado de ser, si echamos la vista atrás en la historia, pues eran importantes, ¿no? Los condottiero y todas estas cosas, pero en la época moderna fueron ya figuras marginales, pero ahora son un actor recurrente en todos los conflictos. ¿Qué explica este resurgir? ¿Es una privatización de la guerra o es un síntoma incluso, si me apuras, de debilitamiento de los estados? Bien, vamos a decirlo desde dos puntos de vista, Rafa. Uno desde un punto de vista de lo que representa actualmente para los estados y otro lo que representan dentro del marco normativo. ¿Qué representan para los estados? Pues representan unas ventajas y una serie de desventajas. Al revés, yo diría que una serie de ventajas y un par de desventajas. Dentro de las ventajas, pues disponemos de personal entrenado y equipado con una capacidad de reacción casi inmediata. La segunda, un elevado nivel de movilidad. La tercera, hay un costo económico muy interesante porque estamos hablando de unos gastos cercanos al 18-20% de lo que pudiese costar el empeño de las fuerzas regulares en un conflicto. Y por última ventaja, pues reduce desde cierto punto de vista el costo social, ya que al eliminar el reclutamiento o no requerir el reclutamiento, pues las bajas no van a ser de alto impacto en la sociedad. Estamos hablando de las grandes ventajas. Dentro de las desventajas, pues en primer lugar, si no están bien organizadas o se enfrentan a una fuerza muy sólida, tienden a ser poco eficaces. Y la segunda gran desventaja es que hay una sospecha, para utilizar un término discreto, respecto a la atención de los derechos humanos o a la sospecha de violaciones al derecho internacional humanitario o a sus cumplimientos. Esto es un punto de vista de impacto en las sociedades. Cuando hablamos de un punto de vista de
vamos a llamarlo el marco normativo, existen de acuerdo al protocolo adicional 1 combatientes, existen prisioneros de guerra y están los límites de las hostilidades. Dentro de los combatientes existen 4 elementos que te identifican como combatiente, Rafa. Eres un combatiente cuando estás completamente identificado, cuando portas signos identificativos, cuando tienes un mando superior y tienes normas de respeto a la humanidad. Cuando no tienes nada de esto, no eres un combatiente legítimo, no dejas de ser un blanco, pero no gozas de la legitimidad de un combatiente a la luz del derecho internacional. Entonces, Giuseppe, ¿hasta qué punto uno de los elementos más atractivos del uso de mercenarios es que, en mi opinión al menos, permite a los estados eludir responsabilidades incluso jurídicas, violación de derechos humanos en los conflictos? No responde porque ¿quién le pide cuentas? ¿Quién le exige esa rendición de cuentas a quien comete abusos bajo bandera privada? ¿Al Estado que lo está pagando? No. Lo has dicho. En el año 2008, Rafa, se firmó el documento de Montreux. El documento de Montreux está firmado por 50 estados en Suiza, en el cual los estados, se les recuerda a los estados que sus obligaciones en los conflictos y también en los momentos de contratación de los servicios de estas empresas militares de seguridad, ¿no? Es decir, les está señalando, ojo, no estamos diciendo que esté prohibido, pero los estados que lo vayan a aplicar, recuerda que tienen responsabilidades que cumplir, hay límites éticos, límites morales, pero no olvidar que los límites penales o la responsabilidad penal que puedan tener los estados no puede ser subcontratada. Entonces, claro, nos manejamos ya desde casi 20 años en una gran zona gris en la que nos decimos, podemos contratarlos, podemos emplearlos, pero no olvidemos que nuestra responsabilidad está en los hechos que lleguen a cometer. Pero aún así, hasta el sol de hoy, en los casi 60 años de conflictos contemporáneos, no he visto el primer grupo mercenario ante la Corte Penal Internacional o dando declaraciones diciendo, sí, fuimos nosotros, queremos pedir disculpas, no lo hemos visto. Fíjate, desde un punto de vista de análisis de las sociedades modernas, mezclándolo un poco con la geopolítica, me parece que la proliferación de grupos mercenarios puede incluso interpretarse como un síntoma del fin de ese monopolio de la violencia por parte del Estado, ¿no?, que nos venía de Max Weber, o incluso remontándonos más atrás del orden westfaliano, ¿no?, de mediados del 17, con esos estados-nación. Eso se rompe completamente porque ya el monopolio de la violencia no lo tiene el Estado. Yo digo que cuando el Estado, Rafa, ofrece salarios de 400, 500, 600 euros y a un mercenario le ofrecemos 2.400 euros de partida y dependiendo de su empeño en conflictos, 4.000 euros, estamos hablando de promover desde un punto de vista económico el surgimiento de estos grupos. El problema que se presenta es que de ser los grupos armados, de ser fuerzas, grupos militares destinados a la seguridad, se convierten desde cierto punto de vista analítico y jurídico en fuerzas paramilitares que al no estar bajo el control del Estado se pueden revertir, que fue lo que le ocurrió hace un par de meses al grupo Wagner. Entonces, ¿qué hacen los países frente a este escenario? Bueno, lo hizo Zelensky al comienzo del año pasado, cuando informó a la sociedad, tenemos grupos mercenarios dentro del Estado, le informamos a los nacionales que quienes salgan de su casa, en los que salgan de los refugios, en las próximas 72 horas, van a ser considerados mercenarios. Vamos a efectuar un barrido de todo aquel que se encuentre en las calles. Hombre, ya estamos hablando que derechos humanos, bien, gracias. Y reglas de enfrentamientos, derecho internacional humanitario, ¿de qué estamos hablando en este escenario? Desde el punto de vista del papel de incluso los mercenarios, ya acotando el análisis un poco a los últimos, te diría, 20 años, que es evidente que han proliferado en comparación con otras épocas anteriores, pero Blackwater en Irak o las compañías tradicionales, ¿cómo se comparan con un Africa Corps actual? ¿Hay una frontera difusa entre ambas realidades? Quiero decir, ¿han evolucionado? Porque los mercenarios tampoco tienen las mismas condiciones ahora que hace 20 años. Bien, hay dos elementos que vamos a conversar, Rafael. El primero, hay una gran responsabilidad de parte de los estados. Si estuviésemos en un conflicto armado internacional, Estado A contra un Estado B, y existiera un Estado protector, un Estado intermedio que sirve mediador, y las partes aclararan desde un principio que van a ir con mercenarios, y lo aceptaran las altas partes, perfecto. Estamos hablando de un escenario típico de los conflictos armados internacionales. En los conflictos armados modernos, para no llamarlos conflictos armados internos de impacto internacional, no encontramos esta regla claramente establecida.
Por el contrario, nos encontramos con grandes zonas grises, disculpa que vuelva a redundar en el término, en el que los contratamos, los empleamos, pero no nos hacemos responsables. Tienen grandes beneficios económicos, tienen grandes, vamos a llamarlo libertades dentro del espacio del conflicto, pero el marco normativo aplicable se ve limitado, porque uno de los elementos que caracterizan a estos grupos armados es el anonimato. No hay cómo identificarlos, no hay cómo saber o cómo determinar responsabilidades si en el momento de un exceso en el uso de la fuerza, y en el caso de terminarse, pues no tienen responsabilidad administrativa, más que los estados que los están empleando. Pero nos encontramos a Wagner, por ejemplo, en ambos lados de la frontera, tanto en Rusia como en Ucrania. ¿Cuál va a ser el dilema? ¿Cuál va a ser el discurso? ¿A quién creer el empleo de las fuerzas? Rusia hasta hace poco en el Código Penal limitó ciertas acciones por parte de estos grupos y señaló que quienes se excedieran en sus funciones pues pasarían a ser pecunio del Estado. No está diciendo que no pueden accionar, están diciendo o prestan servicio en el Estado y los que no se porten bien pues ahora los expropiamos y pasan a ser parte del capital del Estado. Es al final una expresión, yo creo, Giuseppe, cruda de un orden internacional cada vez más fragmentado y sobre todo de un fracaso del multilateralismo como hemos entendido y sobre todo de un derecho internacional que, nos guste más o menos, está bastante en retroceso con estos líderes y este mundo tan polarizado que tenemos. Siempre y cuando existan, Rafa, asesores jurídicos, operacionales, que estén claros en las normas de enfrentamiento, en las reglas, en los límites, en las hostilidades, y lo sepan trasladar, lo sepan asesorar a aquellas personas que tienen las responsabilidades de limitar o aplicar la fuerza, siempre y cuando estén bien preparados, esto no debería ocurrir. Sin embargo, cuando dejamos que este tipo de situaciones se encuentre dentro de las decisiones de las relaciones internacionales, en las que no entran asesoría jurídica alguna, ocurre esto que estamos viendo. Dentro del programa, y disculpe que entre de repente un tema que pudiera ser hasta publicitario, lo que hablamos con los alumnos es que una de las principales responsabilidades del asesor jurídico operacional es precisamente saber decir en qué escenario real se encuentran los combatientes y cuál es el escenario en el cual se tienen que tomar las decisiones, precisamente para cumplir con las normas internacionales y responder por los derechos humanos de los no combatientes o de quienes se encuentran en el escenario y no tienen actividad dentro del conflicto, Rafa. Es interesante porque además es un aspecto práctico de formación que también eso nos interesa aquí, cómo no. Giuseppe Gangi, Guillén, Universidad Nebrija, ya saben, director del máster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional. Muchas gracias por tu testimonio una vez más. Un abrazo y hasta la próxima. Un lujo, gracias como siempre, Rafa. Nos vamos a marchar, hemos reflexionado sobre lo que supone como verdadero espejo del multilateralismo fracasado al que nos enfrentamos ahora mismo, esa cumbre de la COP30 que acaba de empezar en Brasil. Hemos reflexionado sobre el acuerdo entre el PKK y el propio gobierno turco y hemos repasado el papel de los mercenarios en los conflictos modernos. Sean felices, pasen buena tarde y sigan acudiendo puntuales, como es habitual, a su cita con nosotros, porque Pulso Geopolítico sigue, no nos fallen. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Hoy voy a comer con el marido de mi amiga. Es suave, jugoso, con un puntito dulce.
y tan amable. ¿Y dónde has encontrado esa joya? Chica, en mis bares y restaurantes preferidos. Lo elabora Bayovera, mi bodega favorita de Rioja. Pues con esas referencias tendrás que presentármelo. El marido de mi amiga, blanco semidulce, de Bodegas Bayovera. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.